Las expectativas no deberían ser tomadas como realidad, porque nunca sabes cuándo serás desilusionado. Con esta frase quiero iniciar y me presento. Soy Federico Nicolás Barnechea Aguilar, maestro de yoga y coach espiritual. En esta oportunidad quiero que hablemos sobre las expectativas y vamos a ver lo que es el significado de expectativas. Esperanza o posibilidad de conseguir una cosa, por ejemplo, expectativa de vida, ¿sí? Y estas expectativas podemos, o estas esperanzas que nosotros ponemos, no solamente podemos poner en relaciones humanas, sino también en proyectos personales, ¿sí? Eh, Muchas veces dicen las expectativas son buenas o son malas, y todo dependiendo del enfoque o del observador que nosotros estemos siendo en ese momento. Por ejemplo, si nosotros ponemos esperanzas o expectativas en una persona, por ejemplo, o en una relación afectiva, y ahí sí podríamos decir que sería algo negativo, porque si esta persona no cumple con esas expectativas que nosotros nos pusimos de esa persona, sí nos vamos a desilusionar, nos vamos a enojar, nos vamos a sentir frustrados, ¿sí? Y lo peor de todo es que cuando pasa esta situación, el enojo es hacia la otra persona y no hacia uno mismo, ¿sí? La otra persona no tiene la culpa de las expectativas que nosotros le pusimos a esa persona, ¿sí? El enojo en todo caso tendría que ser con nosotros mismos, porque nosotros le pusimos ese poder o ese peso en esa persona, y si esa persona no cumple con eso que nosotros le pusimos, nos va a generar como frustración o nos va a generar enojo, ¿sí? Y este enojo eh, es como podríamos decir como que es ficticio, ¿no? Porque nosotros estamos poniendo esa responsabilidad en esa persona, cuando esa persona no tiene nada que ver. Esa persona es única, esa persona es legítima, o sea, esa persona tiene su propia personalidad. Entonces nosotros no podemos modificar a la persona a nuestro gusto, ¿sí? Expectativa de una relación humana sí podemos tener, pero sin cargar tanto peso en esa persona, pero sabiendo que no siempre se pueden cumplir lo que nosotros deseamos, ¿sí? Si nosotros tenemos en claro que eso no va a pasar o puede pasar, pero si no pasa, no me enojo o no me frustro, está bien. Ahora, si yo después de que no vea que se haya cumplido esa expectativa que yo tengo hacia esa persona, y si yo me enojo o me frustro, ¿sí? Ahí sí está mal. ¿Tá? Entonces lo que primero tenemos que hacer cuando tenemos esta relación en pareja, por ejemplo, justamente de esto yo hablaba con una persona en esta semana y hablábamos de esto de justamente de la expectativa que ponía esta persona en su relación, pero también hablábamos de algo que viene muy, muy asociado a esto, que también es el control, ¿sí? El control. Entonces, imagínense una persona que tenga estas dos razones, expectativa sobre esta persona y encima quiera tener control, ¿sí? Generalmente las personas que tienen control o que quieren tener control en todas las situaciones tienden a sentir esto, enojo, frustración, ¿sí? Y siempre la culpa es del otro y nunca es de uno, ¿sí? Y pasa mucho, yo podría decir que soy una persona que me costó trabajar lo que es el tema de control, ¿sí? Porque yo siento que en ciertas situaciones como que yo necesito tener el control de las cosas. Aprendí a que cuando no depende de mí, no tengo que sentir ese enojo, ¿sí? Pero sí por ahí cuando ese control y solamente depende de mí y no me sale, también puede pasar que me sienta frustrado, me sienta enojado, pero trato de cambiar mi observador para poder solucionar ese problema, ¿sí? Entonces, volvamos a este caso. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esa expectativa puesta en una persona y
pasaste por una situación y tuviste el control de esa situación, esa persona pudo modificar de acuerdo a lo que vos necesitabas, pero después seguís pidiendo más y querés más y querés más y querés que toda esa expectativa que vos pusiste por esa persona y toda esa imaginación que tuviste con esa persona, esa imaginación, vos no estás viendo respuesta del otro lado y te sentís enojo, sentís frustración, te puedes llegar a sentir se sintió una persona no querida, ¿sí? O que no siente que la persona le demuestra lo suficiente como esta persona necesita, y en vez de observarse cuál es su necesidad o por qué necesita eso, echa la culpa a la otra persona. Cuando la otra persona no prometió eso, cuando la otra persona no es de esa forma que ella necesita o que ella desea que sea de esa forma, ¿sí? Porque cuando hablamos de sentimiento hay muchas personas que son sumamente expresivas, pero hay otras personas que son más demostrativas o con acciones demuestran su cariño, su afecto, su amor, pero por ahí nosotros queremos que sea de una forma. Y esa persona puede llegar a ser que un tiempo cumpla con esa expectativa tuya de como seguirte el juego, digamos, pongámoslo entre comillas, pero tarde o temprano va a volver a su esencia. Porque una persona no puede mantener durante mucho tiempo como un personaje, ¿sí? Cuando esa persona no se siente cómodo siendo de esa forma. Entonces, ¿por qué no cambiamos nuestro observador y comenzamos a ver cuáles son nuestras carencias? ¿Por qué necesitamos llevar la culpa a la otra persona? ¿Y por qué no nos observamos nosotros y decimos, ¿por qué yo necesito eso? ¿Por qué quiero que la otra persona sea de esta forma? ¿Por qué yo necesito que me demuestre de esta forma? ¿Por qué necesito que sea así conmigo? Muchas veces pasa por propias inseguridades de la persona, por falta de amor propio, ¿sí? Hay una frase que en mis redes puse esta semana sobre un programa de RuPaul, que es una drag queen muy famosa en Estados Unidos, donde al final de sus capítulos de su serie dice, si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo diablo vas a amar a otra persona? ¿Sí? Y es una frase que a mí me quedó muchísimo porque que tiene que ser como una frase de cabecera en estos aspectos cuando hablamos de relaciones humanas. Porque si nosotros no tenemos amor propio, no tenemos la confianza o la seguridad en uno mismo, todas nuestras inseguridades vamos a terminar viendo reflejadas en la otra persona. Y esa persona no tiene la culpa de lo que a nosotros nos suceda. Pero el ser humano tiene un mecanismo de defensa muy, muy, muy práctica que es el te echo la culpa. O sea, vos sos la culpable, vos sos el culpable y no busco observar en mí qué es lo que está pasando. Entonces, como primer paso de que cuando volviendo al tema de las expectativas, primero tengo que, cuando pongo expectativa en relaciones humanas, tengo que saber de que puede pasar o no puede pasar lo que yo estoy poniendo el peso en esa persona o en esas relaciones humanas, ¿sí? Si sucede, genial. Si no sucede, genial. No me tengo que enojar, porque acá pasa mucho por una cuestión mental. La mente tiene el poder de imaginar y de crear, y muchas veces de hacerte creer que es cierto lo que vos creaste y que es cierto lo que vos imaginaste, ¿sí? Entonces, ahí pasa también el tema de
calmar nuestra mente cuando estamos poniendo nuestras expectativas. Decir, bueno, expectativa hasta ahí, ¿sí? No poner una cierta cantidad de expectativa, porque cuanto más expectativa pongamos y más el peso pongamos en la otra persona, más dolorosa va a ser la caída, ¿sí? Entonces, tenemos que ir poniendo expectativas de a poco, y si no se cumplen, no importa. Trato de aceptar, digo, no, esta persona no es así, acepto, quiero seguir con esta persona, genial, acepto como es la otra persona. Si a mí no quiero seguir con esta persona porque no cumple con lo que yo pienso o lo que yo quiero, ¿sí? Pero sabiendo que es por una cuestión más mía que de la otra persona, y yo quiero salir de ahí, salgo, me corro, me muevo a un lado, ¿sí? No voy a estar en un papel de víctima durante toda mi vida, donde voy a estar al lado de esta persona, ¿sí? Y voy a decir, listo, genial, me quedo acá porque estoy cómodo, ¿sí? Me tengo que poner en un rol de protagonista, decir, bueno, ¿sabes qué? Vos no sos como yo o mi mente creó, pero voy a tener dos opciones. Me voy de acá, o la otra es, te acepto como sos, seguimos y construimos desde el amor, y construimos respetando al otro y respetándote principalmente vos, ¿sí? Lo mismo pasa cuando tenemos expectativas, por ejemplo, a nivel laboral o a nivel personal, ya sea con proyectos personales, ¿sí? Nosotros podemos generar muchas expectativas, por ejemplo, en un trabajo, y cuando este trabajo conseguimos y no sucede lo que nosotros pensamos que iba a suceder, automáticamente nos frustramos. Pero entonces hay que ver por qué. Yo estoy haciendo algo para que cambie en ese trabajo que yo conseguí, para cumplir con mis expectativas, o simplemente yo conseguí, me quedé ahí y espero que lleguen las cosas. Esas son preguntas que nosotros tenemos que hacernos para poder reflexionar y para poder tomar conciencia si esas expectativas son anhelos espirituales, anhelos emocionales, o simplemente son deseos de nuestra mente. Porque ahí está la diferencia. Cuando es el deseo de nuestra mente, eso genera el apego emocional, ¿sí? Eso genera un apego, y ese apego genera sufrimiento. Ya lo decía el Buda, ¿sí? El Buda decía que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego. Si yo me apego a eso que pensé, que me imaginé, que creé, y no lo estoy consiguiendo, y voy a sufrir, me voy a frustrar, no voy a avanzar. Ahora, si yo tengo un anhelo, el anhelo es, como decirlo, más emocional, más espiritual, es más algo desde mis sentimientos, desde mi corazón y no desde mi mente. Decir, yo conseguí este trabajo, estoy en este trabajo. Bueno, voy a ver cómo yo puedo crecer en este trabajo. Entonces voy a buscar todas mis herramientas para poder crecer. Entonces esas expectativas que yo puse en este trabajo, voy a tratar de cumplirla a través de todas las herramientas que yo tenga, ya sea intelectual, ya sea en lo personal, ¿sí? En cómo yo me relaciono con las personas. Entonces todo eso va a ir haciendo un caminito para que yo pueda ir cumpliendo de a poco mis expectativas. Lo mismo pasa con otros tipos de proyectos personales, ya sea una casa, ya sea un auto, ya sea lo que sea. Y cuando queremos decir, por ejemplo, nosotros decimos, voy a poner un ejemplo así como muy tonto para que ustedes me entiendan. Si yo digo, bueno, yo quiero una mansión. Bien, yo no cumplo porque no me da el presupuesto para comprarme una mansión. Y si yo me voy a quedar acá y me voy a sentir frustrado porque no tengo una mansión, entonces yo me puse una expectativa muy alta, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como, ustedes imagínense como una escalera, ¿sí? Que ustedes están en la base de la escalera y tienen el primer escalón, ¿sí?
Y este escalón tiene 10, o sea, esta escalera tiene 10 escalones, ¿sí? Para llegar a la planta superior. Entonces, generalmente, cuando nosotros nos ponemos expectativas, nosotros queremos llegar a nuestra meta que está en el 10º escalón que llega a la base de arriba, ¿no? Generalmente nosotros lo que queremos hacer es un paso gigante para poder llegar directamente arriba. No vemos que tenemos otros escalones, ¿sí? Otros escalones que nos van a llegar, o sea, que nos van a hacer llegar a esa meta. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer primero es tratar de ponernos expectativas mucho más bajas, siempre sabiendo lo que queremos llegar, que está en el piso, después del escalón 10, ¿sí? Ahí está nuestro objetivo principal, pero antes existen otros escalones que nos van a ayudar a subir a eso, ¿sí? Eso pasa cuando nosotros ponemos nuestros proyectos personales, cuando estamos en un proyecto laboral. Nosotros decimos, bueno, yo quiero, por ejemplo, ganar tanto dinero, genial, pero ¿qué hago para llegar ahí? Yo no puedo pasar del escalón 0 al escalón 10 y obtener eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pequeños pasos, voy subiendo, 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 hasta poder conseguir mi objetivo, ¿sí? Y cuando estoy ahí, también tomar conciencia y mirar hacia abajo todo lo que tuve que hacer para poder llegar ahí. Y esos pequeños escalones que nosotros fuimos subiendo para conseguir nuestro objetivo, esos son pequeños logros que nosotros generalmente nunca vemos. Los pequeños logros son muy importantes para cuando lleguemos al logro superior, a esa expectativa que nosotros tuvimos superior, podamos disfrutar, ¿sí? Porque vamos a llegar ahí y no vamos a mirar qué es lo que hicimos para llegar ahí, todo lo que tuvimos que pasar para llegar a ese objetivo o a esa expectativa, ¿sí? Y vamos a llegar ahí y nos vamos a sentir como vacío, vamos a decir, y bueno, ya conseguí esto, ¿y ahora qué hago? Pero en cambio, si yo miro hacia abajo y observo todo lo que hice, cuando yo consiga esa expectativa que busqué, que logré, que soñé, la sensación de alegría, de satisfacción de poder haber cumplido ese objetivo va a ser muy, muy, muy grande, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ya sea en relaciones humanas, ya sea en proyectos personales, ya sea a nivel laboral. Tratemos de no tener esto de querer subir de una, ¿sí? Sabemos que existen otros escalones que nos van a ayudar a llegar a esa expectativa. Y cuando tengamos una expectativa tenemos que tener en cuenta una cosa. Si depende de nosotros, bien. Si depende de la otra persona, no está bien. Porque yo no puedo controlar a la otra persona. Yo no puedo hacer que la otra persona se haga lo que yo quiero que sea. Porque si yo estoy buscando eso, eso son mis necesidades y capaz no es la necesidad de la otra persona. Capaz es algo que yo estoy careciendo y que tengo que trabajar primero en mí. Entonces voy a volver a repetir esta frase para que les quede durante toda su vida, que suena frívola y lo dijo RuPaul, ¿sí? La drag queen famosa de Estados Unidos. Y es una frase que yo digo que tiene que ser como de cabecera de cada uno. Si no puedes amarte a ti mismo, ¿cómo diablos pretendes amar a otra persona? ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido sobre las expectativas de cómo poder trabajarlas, ¿sí? Y te voy a dar como una tareita si vos lo querés hacer, de que te pongas como objetivo 3 expectativas que vos tengas, ¿sí? Ya sea en lo personal, en lo laboral o en un proyecto personal o relaciones humanas, ¿sí? Y que vayas a describir cada expectativa que vos tengas de esos proyectos o de esas relaciones humanas, ¿sí? Que observes tu mente cómo crea y que después, una vez que termines de escribir
que lo leas y que observes si eso que escribiste es realmente posible poder realizarlo. Y si es posible, ¿qué herramientas tenés para poder cumplirlas? Este es un ejercicio que está bueno y todo lo que vos escribas, ¿sí? Y lo leas, te va a hacer tomar conciencia de cuáles son tus herramientas, cuáles son tus objetivos y cuáles son tus posibilidades para poder lograrlo, ese objetivo. Y esa herramienta que es la escritura te va a ayudar que cada vez que te olvides, vayas a ese papel, observes, ¿sí? Observes nuevamente qué herramienta pusiste para poder conseguir y lo hagas. Y voy con la última frase que dice, cuando las expectativas de uno son reducidas a cero, uno realmente aprecia todo lo que tiene, ¿sí? O sea que cuando nosotros saquemos esas expectativas, que le saquemos el peso a esas expectativas que nosotros tenemos y que digamos, bueno, sí, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y si no lo hago, no importa, y si no pasa lo que tiene que pasar, no importa, lo acepto, o sea, le saco ese peso, voy a comenzar a apreciar todo lo que tengo, ya sea en relaciones humanas, ya sea en relaciones laborales, ya sea en proyectos personales. Lo importante es sacar el peso a las expectativas y tratar de trabajar mucho el amor propio, la confianza y la seguridad, porque todo eso nos va a ayudar justamente a no darle tanto peso a las expectativas. Nos vemos en un próximo encuentro.